Dios les bendiga, buenos días, esperamos en el Señor, tengan una buena mañana y como exhortaba en unos momentos el pastor Enrique González, favor no se quede en esta mañana en su casa. Hoy es el día del Señor, Dios le quiere bendecir y aunque usted esté escuchando la palabra del Señor por la radio en este momento o en algún otro medio en la internet, le invitamos por favor no se quede en casa. La voluntad de Dios es que usted venga a la iglesia. Quisiera hablar en esta mañana acerca de el infierno. Dios, el Dios de amor, queriéndonos evitar precisamente ese horrible lugar llamado el infierno, dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda. ¿Qué acaso está jugando a las escondidas con nosotros? No, es que hay un lugar donde el hombre se pierde. Y este es el infierno. De la manera que está establecido para con los hombres, dice la palabra de Dios, que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Un día le dije a un caballero, disculpe usted, si usted llega a morir el día de hoy, ¿está 100% seguro que su alma iría al cielo? Y él me contestó, yo no le tengo miedo a la muerte. Y le dije, no te estoy preguntando si le tienes miedo a la muerte o no. Todos vamos a morir, eso es lo más seguro que tenemos. Cuenta con eso, vamos a morir. El problema no es la muerte. La pregunta es, ¿estás 100% seguro que después de tu muerte vas al cielo? Usted no puede estar confiando en una religión, porque la religión no salva. Usted no puede estar confiando en sus buenas obras, porque sus buenas obras, hasta el día de hoy, ¿cuántos años ya tiene haciendo buenas obras? Pregúntale, ¿has salvado? De seguro que hoy sigue haciendo buenas obras. A lo mejor hoy va a ir a la iglesia a ver si esa buena obra le ayuda. Ahí va a seguir por los años y un día va a abrir sus ojos estando en tormentos, dice la palabra del Señor. Hay quienes piensan que la meditación trascendental puede dar paz a su conciencia. Mas sin embargo jamás ha podido ser así, dice la palabra del Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El único que cargó nuestros pecados en esa cruz se llama el Señor Jesucristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. La conciencia no se acalla bajo una meditación, bajo un programa psicológico en donde podamos confesar unos a otros nuestros pecados y pensando que por ese descargar la conciencia con otra persona ya me siento libre del pecado. No es así, jamás será así, ni ha sido así. El único que puede quitar su pecado, perdonar su pecado, se llama el Señor Jesucristo. Él es el justo y el que justifica. El único que te puede presentar limpio delante de Dios se llama el Señor Jesucristo. ¿En quién confías tú? ¿Cuál es la justicia con la cual tú te presentarás delante de Dios? La palabra del Señor nos habla acerca del rico y Lázaro. Hay quienes piensan que es una parábola. Pero no es una parábola. Tengo que decir todo esto porque tristemente hoy en día en lo que menos se cree es en el infierno. Entonces tengo que tratar de quitar todos los argumentos que el diablo ha tratado de poner en las mentes para justificar a las personas de que están por un buen camino y que la religión que llevan es excelente y que no hay infierno. Y hay quienes dicen que esta cuestión del rico y Lázaro es una parábola. Mentira. La palabra del Señor cuando nos habla de una parábola, esa no es una figura terrenal para ilustrar una verdad celestial. Mas sin embargo, en ninguna parábola, como la del sembrador, o la del trigo y la cizaña, o la parábola de la perla de gran precio, o la parábola del tesoro, o la parábola de la semilla de mostaza, en ninguna de estas parábolas se mencionan nombres. ¿Por qué? Porque es sencillamente una ilustración terrenal para mostrar una verdad celestial.
Pero cuando Dios habla de algo real, menciona a personas reales. Y en este pasaje de Rico y Lázaro, Dios está mencionando acerca de Abraham, de Moisés y de los profetas. Y si usted entiende la palabra de Dios, usted estará de acuerdo conmigo en que Abraham no es una parábola y que Moisés tampoco forma parte de una parábola y que los profetas tampoco forman parte de una parábola. La palabra del Señor nos muestra que el infierno es real. Dios preparó ese lugar para Satanás y sus ángeles Él precisamente no quiere que usted vaya a ese lugar de tormento. Yo no sé si vaya a terminar, tal vez nada más le dé lo que es la introducción, pero quiero animarle que huya de ese lugar. El tema de esta mañana es, ¿qué es lo peor del infierno? ¿Qué es? ¿Ese Dios de amor acaso puede condenar? Sí, quiero que entienda una cosa. ¿Cuántos años tiene usted? Todos esos años, Dios ha tratado de conquistarle. Todos esos años Dios ha tratado de atraerle con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. No ha faltado alguien que llegue a la puerta de su casa y le predique la palabra del Señor. Seguro que no ha faltado alguien que le dé un folleto de cómo usted puede ser salvo. No ha faltado alguien que cerca de usted ore por la salvación o le anime a venir a los pies de Cristo. Muchos de los creyentes que escuchan este tipo de predicaciones dentro de iglesias pensando que están bien, que ese Dios de amor no les va a condenar, que ese Dios de amor nunca va a permitir que un alma vaya al infierno. Estamos equivocados. La palabra del Señor nos habla claramente acerca de este lugar. Y si usted estudia la palabra de Dios, se dará cuenta que el Señor Jesucristo habló mucho más sobre el infierno que sobre el cielo. ¿Qué es lo peor del infierno? ¿Qué es? ¿Será el fuego eterno? ¿Serán las llamas? La palabra del Señor nos dice que todo aquel que llame fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra del Señor nos dice que mejor es que saquemos nuestro ojo que nos lleva a la perversidad, que entremos con los dos ojos, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice la palabra de Dios en Mateo el capítulo 10 y el versículo 28. Leo de la siguiente manera en Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno Dios lo nombra precisamente como el lugar de fuego. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Pudiera usted meter un minutito, un segundo, su dedo en la lumbre? Piense, no va a ser su dedo, ni va a ser su mano, ni va a ser su cuerpo, su brazo, perdón, sino todo su cuerpo. Todo su cuerpo. La palabra del Señor nos hace entender que el alma del hombre se quemará por la eternidad en el fuego eterno. Si hay algo horrible es eso. Un día viajaba de San Luis Potosí a Hermosillo, en donde estudiaba, y la larga fila de carros estaba allí esperando. Acababa de ocurrir un accidente y un bochito, un Volkswagen, se había encajado detrás precisamente de un camión, y el hombre, había dos hombres ahí. Uno, creo, ya estaba muerto, pero el otro estaba prensado. Y precisamente había 2, 3 personas cuando estábamos nosotros ahí
bajando de sus carros, tratando de ayudar, y cuando las personas se iban acercando, el carro se empezó a incendiar. Ese hombre tenía la mitad de su cuerpo fuera de la ventana y la otra mitad prensada. Y cuando nosotros estábamos pasando en ese camión, en el cual no se podían abrir las ventanas, pero se escuchaban los gritos, los literalmente alaridos de este hombre gritando: ¡Alguien ayúdenme! ¡Alguien ayúdenme! Las llamas empezaron a consumirlo. Y él empezó a gritar: ¡Esto es el infierno! ¡Alguien ayúdeme! No. Jamás se nos ha podido olvidar de nuestra mente a quienes vimos eso. Tal espectáculo. Jamás. El rostro desencajado de ese hombre. Jamás se nos ha podido olvidar. Pero quiero que sepa una cosa. Eso no es el infierno. 1.000 millones de años, si pudiera agarrar esta cifra, no apagarán las llamas de ese lugar. ¿Qué es lo peor del infierno? Las llamas. No creo. Yo creo que hay algo peor. La eternidad. La palabra de Dios nos habla de que es el lugar de eterno tormento. Dice la palabra de Dios, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y dice la palabra del Señor en el versículo 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados todos los días, día y noche, por los siglos de los siglos. ¿Será eso lo peor del infierno? La eternidad. Usted y yo, con nuestra mente finita, difícilmente podemos entender este asunto de la eternidad. Pero jamás, jamás, por más que le recen, por más que en la tierra hagan sacrificios por usted, aunque se bauticen por usted, jamás podrá salir de ese lugar. Dice la palabra del Señor: los que están aquí no pueden pasar para acá, para el cielo, ni los que están en el descanso eterno podrán pasar a ese infierno. Jamás de los jamases pudiera entender eso. Mentira quienes les dicen que usted jamás va a ir a ese lugar. Hay un lugar de tormento. Aquellos hombres entenderán el asunto de la eternidad. ¿Qué es lo peor del infierno? ¿El fuego? No creo. ¿Qué es lo peor del infierno? La eternidad. Tampoco lo creo. Yo creo que hay algo peor. ¿Qué será lo peor? Que se irán con la maldición de Dios. Dice la palabra de Dios: apartados de mí, malditos, al fuego eterno para Satanás y sus ángeles, preparado para Satanás y sus ángeles. La palabra del Señor nos hace entender que el Señor Jesucristo dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para Satanás y sus ángeles. El infierno es real. Y todo aquel que vaya a ir a ese lugar, la palabra del Señor hace entender que no irá con la bendición de Dios. Aquellos hombres le dirán: pero Señor, no profetizamos en tu nombre. Mírame, ahí andaba haciendo profecías y un montón de cosas. Señor, no hicimos muchos milagros. Mira cuántas sanidades. Usted puede estar sano, pero irse al infierno. Usted puede tener una salud completamente entera, y tristemente su alma estarse condenando. Señor, es que yo me la viví en la iglesia, sí, con todo ese emocionalismo que hoy en día predican, pero no hay convicción. El Espíritu Santo no te ha puesto aún bajo convicción de tu pecado, porque el emocionalismo no produce convicción de pecado.
El Espíritu Santo es el que te convence en esta mañana de pecado, juicio y justicia. Y Él es el que te hace temblar y hacer entender que tu religión no es suficiente para salvar tu alma.